Primera pregunta del día de hoy, más que nada me gustaría consultarles. ¿Todos tienen buen audio de mi parte? ¿Todos tienen una buena imagen de mi pantalla? ¿Nadie presenta ningún tipo de problema? ¿O todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Ok, excelente. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, perfecto. Bueno, entonces igual, con respecto a lo que viene siendo, creo que algunos están hablando sobre si va a haber grabación. De eso más que nada se va a encargar, si no estoy mal, CAE, si no estoy mal. Así que creo que ellos tal vez la van a subir a su página de Facebook o tal vez lo van a estar subiendo directamente a lo que viene siendo su, ¿cómo se llama? Su página de YouTube, si no estoy mal. Así que directamente, pues ahí lo van a estar subiendo para que de esa manera ustedes lo tengan acceso en cualquier momento que lo necesiten, ¿ok? Entonces, solo voy a dejar de compartir pantalla unos segundos. Una pequeña aclaración. En el caso de lo que viene siendo, si alguno me llega a hacer alguna pregunta que yo considere fundamental, directamente, pues yo la voy a estar repitiendo en voz alta. Más que nada, esto lo hago con el objetivo de que en dado caso, como son dos llamadas, entonces en dado caso esta pregunta la tenga la otra persona de la otra llamada, directamente no sea como que volvamos a repetir directamente la misma cuestión, ¿ok? Así que directamente si oyen que repito sus preguntas, más que nada lo hago con el objetivo de que ambas llamadas se enteren de cuál es la pregunta que se está haciendo, ¿ok? Bueno, entonces, ya dentro de unos minutos vamos a empezar. Así que pues demos unos segunditos para que se vea que todo listo, ¿ok? Entonces, bueno, ok, entonces ahorita empiezo a compartir pantalla otra vez. Ok, bien. Para los de esta llamada, si algún amigo suyo ya no logra entrar a esta llamada por X o Y motivo, díganle que voy a estar mandando dentro de un momento el link de la otra llamada, porque la otra llamada no tiene tantas personas. Así que directamente, en dado caso, en un link no se pueden incorporar, por lo menos lo pueden hacer en este. Si hay alguna persona que está en la otra llamada y está en este al mismo tiempo, por favor, sálganse de la otra llamada y solo quédense en una, para de esa manera dar espacio a los compañeros, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ahorita bueno, creo que ahorita ya podemos dar inicio a la clase como tal. Solo voy a estar dando unos accesos. Tal vez en algunos momentos me van a ver que estoy interrumpiendo mi propia clase porque como siguen entrando directamente me da pena no darles acceso. Así que directamente. Ok, entonces, reglas generales de mi clase por si nunca han estado directamente en una clase mía. Primero que nada, antes que nada, ¿dónde están mis modales? Buenos días, es un placer tenerlos a todos aquí, compañeros. De verdad que un gran público, una gran audiencia. Ahora bien, en el caso de lo que viene siendo las preguntas, realmente a mí me gusta mucho que me pregunten en el acto. O sea, realmente, pues si tienen dudas, si tienen preguntas, tíremelas. A mí no me molesta que a mí me pregunten, a mí no me molesta que me digan, mira, no entiendo lo que estás hablando, podrías explicármelo. Y si tengo que repetir varias veces, no importa. Y aquí nos aplica conmigo el meme del profesor dice, voy a repetir las veces que ustedes quieran y a la segunda me estoy enojando. No, realmente a mí no me molesta lo más mínimo repetir porque al final de cuentas yo también soy estudiante, a mí me gusta que me contesten mis preguntas, así que yo lo mínimo que puedo hacer por ustedes es que directamente yo les pueda contestar las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Porque al final de cuentas estoy aquí para servirles a ustedes, ¿ok? Ahora,
Entonces, dicho eso, básicamente con eso empezamos el tema del día de hoy, ¿ok? Solo quiero empezar a hacer una cosita acá. Excelente, ¿ok? Entonces, muy bien, empezamos directamente con lo que viene siendo el tema de citoesqueleto 1. Como tal, el tema de citoesqueleto 1 abarca todo lo que viene siendo el concepto de los microtúbulos, ¿ok? Entonces, los microtúbulos básicamente vendrían siendo un primer concepto, luego seguiremos con microfilamentos y filamentos intermedios, pero microfilamentos y filamentos intermedios se tocan hasta lo que viene siendo la próxima semana, así que la próxima semana estaríamos viendo estos dos temas, ¿ok? Pero sin embargo, empezaríamos con este primer tema para de esa manera empezar a comprender el concepto. Ahora, como tal, como estaba comentando, primero vamos a empezar con el tema de microtúbulos. Ah, otra cosa, una aclaración. Si en algún momento sienten que voy muy rápido, sienten que voy como que muy acelerado, díganme, porque a veces yo me pongo a explicar y es como que nadie me para. Así que en dado caso, sienten que voy muy rápido, me avisan. En dado caso, pues llega a ese caso. Igual de todas maneras, yo siempre voy a estar preguntando si alguno siente que voy muy rápido, siente que voy muy lento, etcétera. ¿Ok? Entonces, procedemos. Primero que nada, ¿qué es el citoesqueleto? Ok. Como tal, el citoesqueleto, si lo quisiéramos comparar con una estructura un poquito más visible, una estructura un poquito más macroscópica, directamente la podríamos comparar con nuestro propio esqueleto. De ahí viene el nombre, citoesqueleto. O sea, es el esqueleto de la célula, el esqueleto que se encuentra dentro del citosol. Entonces, características principales de este, básicamente, es el encargado de proporcionarle forma a la célula. O sea, es el que le proporciona la forma, que le proporciona lo que viene siendo su estructura tridimensional. Es como, por así decirlo, si quisiéramos compararlo con algo, es como tener una casa. Ustedes han visto cuando se tiene que construir una casa, que ustedes tienen lo que vienen siendo los blocks o los ladrillos, etcétera, pero para tener una base de la casa fijo, 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 siempre tenemos que colocar lo que viene siendo unos andamios, lo que viene siendo estos hierros que se ponen para esa manera permitir que la casa tenga una base, o sea, en la cual se va a construir. Ese vendría siendo, por así decirlo, su esqueleto. Al igual que en una casa, la célula tiene un esqueleto interno que le permite mantener su forma y su estructura tridimensional, ¿ok? En el caso de las células eucariotas, en el caso de las células animales, nosotros solo poseemos el citoesqueleto, a diferencia de las células vegetales, que ellos también tienen una pared externa de su membrana plasmática que directamente está constituida por celulosa, pero en nuestro caso particular solo tenemos el citoesqueleto. Ahora, el citoesqueleto está compuesto por tres grandes estructuras y estructuras bastante importantes, la verdad. Entonces, lo que pasa acá es que primero que nada, en el caso de lo que viene siendo de lo del citoesqueleto, primero que nada tenemos lo que viene siendo los microtúbulos. Los microtúbulos se dividen en dos tipos diferentes, microtúbulos citosólicos y microtúbulos del axonema. Ahorita solo estoy haciendo el ejemplo, obviamente voy a especificar mucho más cuando ya estamos hablando ya de los diferentes tipos de microtúbulos, cómo se distribuyen, etcétera. Pero sin embargo, los microtúbulos, la función más característica que tienen es que salen directamente desde el centro de la célula, ¿ok? Por lo general, salen de las regiones más acercadas hacia el núcleo celular, ¿ok? O sea, las regiones que están más acercadas al núcleo celular son las regiones donde salen directamente los microtúbulos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la función principal de los microtúbulos dentro del citosol? O sea, recuerden, esta estructura de acá, que miramos acá con todo de organelos, se le conoce como citosol, que tiene el plasma y los organelos, mientras que solo el plasma se le conoce con el nombre de citoplasma, ¿ok? Entonces, lo que pasa acá es que los microtúbulos del citosol o del citoplasma básicamente tienen directamente la función de transportar vesículas, ¿ok? O sea, el transporte de vesículas es su principal función. Como les dije la semana pasada, el transporte de vesículas no es llevado a cabo por la COP1, ni por la COP2, ni por la clatrina. De hecho, eso solo permite la formación de la vesícula. Sin embargo, el transporte como tal de la vesícula es llevado a cabo directamente por lo que inician los microtúbulos, ya que los microtúbulos funcionan más como carreteras celulares que permiten el movimiento de estas. También se encargan de llevar a cabo procesos en la división celular, pero eso se mira más adelante. ¿Ok? Ahora, entonces, luego de los microtúbulos, tenemos a los microfilamentos, que los microfilamentos por lo general se encuentran en las periferias de la membrana plasmática. ¿Ok? Periferias quiere decir que está directamente en la cara interna de la membrana plasmática, ¿ok? O sea, rodeando toda la cara interna, más como un córtex celular. No sé si se acuerdan cuando ustedes vieron el tema del núcleo y cromatina, que en el núcleo celular hay una estructura conocida como lámina nuclear, que la lámina nuclear es una estructura que le permite mantener su forma tridimensional a la envoltura nuclear. Entonces, lo que pasa acá es que cuando, en el caso de lo que viene siendo la célula, nosotros poseemos igual una estructura parecida a la lámina nuclear que forma un córtex y que recubre toda la cara interna de la membrana plasmática. De hecho, este córtex celular que está constituida por microfilamentos es la que
que permite mantener la forma de la célula. Digamos, por ejemplo, que ustedes tengan una célula que la neurona, han visto que la neurona es como que tiene una estructura donde está el núcleo que es redondita y de ahí se alarga directamente para poder formar el axón. Gracias directamente a los microfilamentos es que posee esa forma. Ahora, también tenemos, por ejemplo, las células que son más redondeadas, como que fueran en forma de óvalo. Esa forma que tiene forma de óvalo, perdón, también es directamente dada por lo que son los microfilamentos, ¿ok? Así que directamente la forma tridimensional de la célula es determinada por los microfilamentos. Otra cosa muy importante y es de bastante estudio es que los microfilamentos también forman parte del proceso de contracción muscular. O sea, cuando ustedes tienen que venir y llevar a cabo un proceso de extensión o de flexión, ustedes van a utilizar los microfilamentos que se encuentran en las células musculares para de esa manera poder llevar a cabo su proceso de contracción muscular. Desde hablar, caminar, respirar, todo eso tiene que ver directamente con esos microfilamentos que se encuentran en el tejido muscular, ya sea tejido muscular cardíaco, tejido muscular liso o tejido muscular involuntario. ¿Ok? Así que directamente eso es bastante importante conocer. Otra cosa bastante importante es que nosotros también tenemos que hablar sobre los filamentos intermedios, que los filamentos intermedios son una estructura que no se parece mucho ni a los microfilamentos ni a los microtúbulos, porque este es muy estable, ¿ok? Ahorita van a ver más o menos, ahorita voy a explicar lo de la estabilidad de los microtúbulos y microfilamentos, pero una cosa que tienen que saber es que los filamentos intermedios de los elementos del citoesqueleto es el más estable. ¿Pero por qué es el más estable? Se estarán preguntando. Lo que pasa es que los filamentos intermedios son los encargados de soportar las fuerzas mecánicas tanto internas como externas de la célula. No sé si se acuerdan cuando estuvieron viendo el tema de membrana plasmática, perdón, el tema de membrana plasmática, en el cual en diferentes soluciones, hiposmótica, hiperosmótica, isosmótica, etcétera, un eritrocito podía aumentar o disminuir de tamaño. Pero, ¿qué provoca que el eritrocito, cuando adquiere más agua o cuando pierde más agua, no reviente en la primera? O sea, ¿qué es lo que provoca que en la primera no explote ese eritrocito? Es bastante sencillo. Lo que pasa acá es que el eritrocito va a tener estos filamentos intermedios que absorben las fuerzas mecánicas, tanto internas como externas, para esa manera soportar lo más posible. Si lo quisiéramos comparar con algo, estos serían como resortes que soportan la fuerza y la logran distribuir de manera correcta para de esa manera poder evitar que la célula explote. Es como por así decirlo. Si yo pongo mi mano en un globo y lo aplasto, es mucho más difícil de reventar que si yo pongo una aguja y simplemente pongo directamente encima del globo. O sea, la aguja rápidamente lo va a explotar, mientras que mi mano va a tardar mucho más. ¿Pero por qué sea eso? Por la distribución de fuerzas mecánicas. Eso es lo que hacen los filamentos intermedios. Distribuyen las fuerzas mecánicas para de esa manera poder hacer que toda la célula distribuya sobre ella misma la fuerza mecánica. Y de esa manera no se queden ciertos segmentos con más fuerzas que otros y se distribuye de mejor manera para que esa manera soporte mejor la fuerza. También, por ejemplo, de hecho, este tipo de filamentos intermedios también permiten las uniones celulares, o sea, que es cuando, digamos, por ejemplo, que ustedes se rascan y lo que impide que cuando ustedes se rasquen y se arranquen un pedazo, directamente son los filamentos intermedios, ya que estos median bastante en procesos de conexión celular. Ok, entonces cuando ustedes vienen y se rascan, no se arrancan un pedazo, directamente a los filamentos intermedios. Ok, entonces vendría eso siendo las generalidades directamente del citoesqueleto. Ahorita como tal, empezaríamos con el tema de microtúbulos. Entonces, antes de proseguir directamente, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Sienten que voy a una buena velocidad? ¿No sienten que voy muy a la carrera? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Podrías regresar a la anterior diapositiva, por favor? Claro, con mucho gusto. ¿Qué necesitas que te explique? Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces prosigamos. Bueno, entonces, volviendo al tema. ¿Qué son los microtúbulos? Como tal, básicamente, ahorita ya empezando con el tema, ¿qué son? Básicamente los microtúbulos, como les dije, son carreteras celulares. Esa es su función principal. Son carreteras celulares y, bueno, tienen dos funciones. Tienen funciones de transporte celular y tienen funciones de carretera celular. ¿Ok? Los microtúbulos son estructuras, como dice su nombre, estructuras tubulares que directamente se originan por medio de dímeros de tubulina, así se les conoce, dímeros de tubulina. O sea que básicamente son dos tipos de tubulina, una unida con la otra, para de esa manera poder llevar a cabo procesos de formación de microtúbulos, como lo pueden ver acá, o sea, procesos de polimerización. Estos microtúbulos se pueden dividir en dos tipos, microtúbulos del citosol y microtúbulos del axonema. Los microtúbulos del citosol
como estaba comentando hace un ratito, funcionan más que nada como carreteras celulares, o sea, son las encargadas de venir y formar un trayecto lo suficientemente grande para el transporte de vesículas, porque como les dije, las vesículas no se mueven por sí solas, no es como que tengan mente propia, sino que estas vesículas tienen que venir y ser transportadas por proteínas específicas para esa manera poder movilizarse, como se mira acá, miren acá. Esta proteína se conoce como MAP motora. Igual, ahorita la vamos a ver más a detalle, no se preocupen, pero sin embargo, estas MAPs motoras permiten el transporte de vesículas por todas estas carreteras celulares para llegar del punto A al punto B, o sea, para llevar a cabo transportes tanto anterógrados como transportes retrógrados, ¿ok? Ahora, en el caso de lo que inician los microtúbulos, una cosa muy importante que tienen que saber es que está compuesta por tres tipos de tubulinas. Está la tubulina gamma, la tubulina alfa y la tubulina beta. De las tres, la tubulina gamma es la más estable, ¿ok? Es siempre la más estable. La tubulina alfa está cerca, pero no es tan estable como la gamma. Y la tubulina beta es la más inestable de las tres, ¿ok? Ahorita van a ver por qué es la estabilidad, por qué la inestabilidad, pero sin embargo es importante que lo sepan. Como estaba comentando, los microtúbulos se pueden clasificar en dos tipos: microtúbulos del axonema y microtúbulos del citoplasma. Los microtúbulos del axonema son estructuras que permiten la formación de estructuras móviles, o sea, básicamente permiten la formación de estructuras como cilios y flagelos. Si no saben qué es un cilio, no sé si alguna vez han visto, bueno, empecemos con el flagelo porque es más fácil de reconocer. El flagelo, ustedes no sé si han visto alguna vez una imagen de un espermatozoide y han visto la cola. Esa cola es un flagelo, ¿ok? Así es, directamente. Esa cola del espermatozoide es un flagelo y le permite su movilidad en medios acuosos. Es bastante útil para poder moverse directamente en la matriz y en la vagina y posteriormente poder llegar directamente a las trompas uterinas para el proceso de fecundación. Por eso es de bastante útil. Ahora, luego tenemos lo que viene siendo los cilios, que los cilios son parecidos a los flagelos, pero a diferencia de los flagelos, son mucho más pequeños y están en mucho mayor número, ¿ok? Entonces, la gran diferencia es esa, que el flagelo es mucho más grande y está en mucho menor número, y que el cirio está mucho más pequeños, pero que están en mayor número dentro de la célula. Ahora, estos microtúbulos de axonema tienen un centro organizador conocido como cuerpo basal. No tengan pena con relación a los ahorita con los centros organizadores. Ahorita solo son generalidades porque eso sí se mira mucho más a detalle conforme vamos avanzando en la clase, ¿ok? Así que pues, si ahorita no le están narrando un enrollo, no tengan pena. Ahora, entonces, lo que pasa acá es que luego tenemos los microtúbulos del citoplasma. Los microtúbulos del citoplasma, a diferencia de los del axonema, son bastante inestables. Los del axonema son muy estables porque al ser microtúbulos que se utilizan para la movilidad, no pueden estar cumpliendo la necesidad de estarse formando y desarmando constantemente. Realmente eso no lo pueden llevar a cabo. Pero los del citoplasma, al no tener ese problema de que que tienen que estar constantes en la célula, directamente son bastante inestables y bastante dinámicos, ¿ok? Entonces, los del citoplasma, su mayor función es el transporte de vesículas y también participan en procesos de división celular, ya que estos también son los encargados de la distribución del material genético entre células hijas, ¿ok? Entonces, primero que nada, ahorita vamos a empezar a hablar sobre lo que hicieron la formación de los microtúbulos, que en verdad no es un tema tan complicado. Vamos a empezar con lo que mencionó una fase de nucleación, que es una fase lenta. Es una fase en la cual nosotros vamos a empezar a la formación del microtúbulo. ¿Si alguien iba a hablar? Exactamente, los microtúbulos del citoplasma son los encargados del transporte de vesículas de una región a otra y también se encargan del proceso de división del material genético. Ahora, los microtúbulos del axonema son los encargados directamente del movimiento de la célula alrededor de un medio. Por lo general, los microtúbulos del axonema permiten el movimiento de células en medios acuosos, o sea, medios líquidos. Por eso es que, por ejemplo, amebas o espermatozoides se pueden mover fácilmente en estos medios, ya que poseen este tipo de propulsión para de esa manera poder difundirse a diferentes segmentos celulares. Con mucho gusto. Ahora, entonces, aquí en la fase de nucleación, que es una fase lenta, esta es lenta, lo que pasa es que nosotros vamos a agarrar dos tubulinas, la tubulina alfa y la tubulina beta. Y es aquí donde entra la pregunta: ¿por qué la tubulina alfa y la tubulina beta, una es estable y otra es inestable? Es bastante sencillo. La tubulina alfa tiene GTP, mientras que la tubulina beta tiene GD de dedo P. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos GTP y GDP. Entonces, por eso es que la tubulina alfa es mucho más estable que la tubulina beta, básicamente solo por tener un grupo fosfato adicional. Ahora, esto lo que va a provocar es que se una tanto la tubulina alfa como la tubulina beta, formando esta estructura de acá que nosotros conocemos como dímero de tubulina, ¿ok? Entonces, este dímero de tubulina posteriormente se va a estar uniendo
con otros dímeros, ¿ok? Y de esa manera pueden formar una estructura conocida como oligómero. Este oligómero se puede unir con otros dímeros o con otros oligómeros para esa manera formar un protofilamento. O sea que se unen y forman el protofilamento. Posteriormente, varios protofilamentos se pueden unir para formar la hoja de protofilamentos. Después de que ya tenemos la hoja de protofilamentos, nosotros pasamos a llevar a cabo un proceso de ciclación. O sea, básicamente nosotros permitimos que la hoja de protofilamentos se pliegue sobre sí misma. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es que empieza a plegarse sobre sí misma en forma de un tubo. ¿Ok? Entonces, ahora, ok, muy bien. Fíjense que ya nos quedamos sin espacio en ambas llamadas, así que si alguien mira en el chat, yo no puedo mirar mi teléfono ahorita, pero si alguien mira en el chat que no puede entrar y quiere retransmitir, le agradecería mucho porque pues no sé si están retransmitiendo en Facebook o en YouTube, la verdad, así que pues si alguien quisiera retransmitir, le agradecería demasiado. Entonces, lo que pasa acá es que posteriormente cerramos el microtúbulo, ¿ok? Aquí ya tenemos una hoja plegada que se cierra sobre sí misma. Y de esa manera nosotros damos a la formación del microtúbulo. ¿Ok? Aquí ya tenemos la forma normal, la forma estándar del microtúbulo. Esta aquí, cabal, cuando formamos esta forma pequeña de microtúbulo, es cuando termina la fase de nucleación. Y luego seguimos con una fase de elongación, que la fase de elongación es una fase rápida. Ahorita van a ver por qué es rápida. Entonces, en esta fase de elongación, lo que nosotros hacemos es que agregamos nuevos dímeros de tubulina a nuestro microtúbulo para que de esa manera se haga mucho más grande. ¿Ok? Esta fase es mucho más rápida que la fase de nucleación. Entonces, más que nada, me gustaría preguntar en ese momento, ¿a todos les quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguien desea que repita esto? Con mucho gusto lo puedo hacer, por mí no hay problema. Así que pues no sé no sé si tienen dudas. Disculpa, ¿solo podría repetir qué dijiste de la elongación? Exactamente, la tubulina beta es la que tiene GDP y la tubulina alfa la que tiene GTP. ¿Ok? El dímero de tubulina por lo general es alfa y beta, porque hay dímeros de tubulina alfa-alfa, pero ahorita vamos a ver sobre eso. Sí, ahorita vamos a hablar sobre la polaridad de los microtúbulos, no tenga pena, no coman ansias, ahorita vamos poquito a poquito. Entonces, ahora, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por la otra llamada. Ok, entonces, bueno, no sé si hay alguna otra consulta, alguien desea que repita algo, ¿todo bien? ¿Aquí bien? Sí, disculpa, mira, en lo que es la nucleación de la fase lenta, solo ocurre en lo que son las tubulinas alfa. Ocurre junto con tubulinas alfa y tubulinas beta, ya que estas dos se unen para formar los dímeros de tubulina. Si quieren, voy a volver a explicar, porque aquí también alguien me había comentado que tiene problemas con la nucleación. ¿Ok? Entonces, lo que pasa acá es que primero que nada empezamos con la fase de nucleación. En la fase de nucleación unimos una tubulina alfa con una tubulina beta. Recuerden, la tubulina beta tiene GDP, mientras que la tubulina alfa tiene GTP. ¿Ok? Entonces, estas dos se van a unir. Una inestable y otra estable. ¿Ok? Entonces, la inestable se une con la estable. ¿Ok? Entonces, lo que pasa acá es que directamente nosotros vamos a formar el dímero de tubulina. El dímero de tubulina no necesariamente siempre tiene que ser tubulina alfa y beta, porque hay ciertas excepciones, pero ahorita vamos a ver esa excepción. ¿Ok? Entonces, este dímero de tubulina se va a unir con otros dímeros de tubulina. De esa manera formar el oligómero. ¿Ok? Recuerden que oligo significa pocos, por eso pocos dímeros de tubulina. Entonces, este oligómero va a venir y directamente se va a unir con otros oligómeros o se va a incorporar directamente con lo que viene siendo otros dímeros de tubulina para de esa manera poder formar el protofilamento. ¿Ok? Entonces, después, cuando nosotros ya formamos el protofilamento, nosotros vamos a venir y vamos a unir varios protofilamentos para de esa manera poder formar la hoja de protofilamentos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros formamos la hoja de protofilamentos, ok, no sé qué pasó acá. Creo que alguien, perdón, creo que alguien estaba compartiendo mi pantalla, entonces, disculpen. Entonces, no sé si pueden ver en pantalla. O sea, disculpen, no sé si pueden ver. Sí. Ok. ¿Sí, Ok. no? Es que alguien en la segunda llamada estaba compartiendo mi pantalla, así que dije, ¿qué pasó? Pero bien, entonces, lo que pasa acá es que la hoja de protofilamentos va a venir y se va a plegar sobre sí misma. O sea, se va a formar como que fuera un tubo. Como cuando uno viene y enrolla una hoja para poder formar un tubo. ¿Ok? Entonces, aquí se forma el tubito. Y se empieza a formar el tubo. Y posteriormente, cuando se cierra el microtúbulo, se forma directamente el microtúbulo. Pero este es un microtúbulo muy pequeño. Aquí es donde termina la fase de nucleación, o sea, la fase de formación del microtúbulo. Entonces,
Es que creo que hay otra persona que está compartiendo, así que busca, si quieres, busca en lo que viene siendo los integrantes de la llamada y vas a encontrar que ahí aparecen dos de Médicos 2021. En la segunda, que ahí donde dices que se presenta pantalla, ahí puedes ver directamente tu pantalla, ¿ok? Mi pantalla, ¿ok? No te das pena. Ahora, en el caso de lo que viene siendo el microtúbulo, aquí ya terminamos la fase de nucleación, que es la fase de originación de nuevos microtúbulos. Entonces, después de la fase de nucleación, nosotros vamos a pasar por la fase de elongación, que esta es una fase rápida, es una fase que se lleva a cabo de manera bastante rápida. ¿Ok? Es básicamente la incorporación de nuevos dímeros de tubulina a nuestra cadena de microtúbulos. ¿Ok? Entonces, no sé si les quedó más claro. Ok. Disculpa, Ujú. ¿puedes repetir qué dijiste de la elongación? La elongación, ¿ok? Repetir la elongación, ¿ok? Entonces, mira, la elongación básicamente es simple. Lo único que hacemos es venir y poner nuevos dímeros de tubulina en nuestro microtúbulo previamente formado. Básicamente, este proceso se lleva de manera bastante rápida y se lleva a cabo en todo el proceso de la formación del microtúbulo después de la nucleación. Ujú. Gracias. Excelente, ¿ok? Prosigamos. Vale, entonces. ¿Sí, dime? Es decir, que se forma la elongación una vez y estando formada el microtúbulo, que solo se da la elongación, que se va jalando más y se elonga. Exactamente, se da la nucleación y después de la nucleación empezamos con la elongación para que de esa manera se vuelva mucho más grande. Ok, excelente, ok. Entonces, a Valky, no sé si lograste encontrar directamente la transmisión de la llamada para que de esa manera pase. No tengas pena, ok, excelente. Entonces, luego seguimos con el equilibrio del microtúbulo. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es que el microtúbulo presenta algo conocido como polaridad, polaridad positiva y polaridad negativa. ¿Qué es la polaridad? Se estarán preguntando. Básicamente la polaridad es la capacidad del microtúbulo de poder alterar su estructura tridimensional gracias a impulsos tanto internos de la célula como externos de la célula. Para esa manera cambiar el tráfico de vesículas a favor o en contra de cierta dirección. ¿Ok? Así que básicamente eso es la polaridad. La capacidad de los microtúbulos, de los microfilamentos, por ejemplo, de venir y cambiar su estructura referente a estímulos externos o internos de la célula. ¿Ok? Ahora, entonces aquí lo que pasa con lo que viene siendo el equilibrio es que nosotros cuando hablamos de equilibrio es que nosotros perdemos y ganamos microtúbulos constantemente. O sea, el microtúbulo es una estructura muy dinámica, o sea que constantemente se está armando, desarmando, armando, desarmando, armando, desarmando, armando, desarmando, ¿ok? Entonces, conforme se va armando y desarmando, el microtúbulo tiene la capacidad de poder venir e incorporar y sacar tantos microtúbulos como sea posible. Entonces aquí lo que hacemos es que perdemos microtúbulos, tanto un lado como el otro, y los podemos volver a reemplazar rápidamente. Eso es el dinamismo, ese es el equilibrio del microtúbulo. O sea, por eso es que se dice que la fase de elongación es rápida, porque si la fase de elongación fuera igual de lenta que la de nucleación, perderíamos más microtúbulos de los que estamos ganando. Y eso provocaría que el microtúbulo se hiciera cada vez más y más pequeño hasta que ya no quedara nada de él. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que la elongación sea rápida, para que de esa manera nosotros no perdamos más de los que estamos ganando. Otra cosa es que una cosa muy interesante y muy particular de los microtúbulos es que el extremo negativo es el que es más estable. De hecho, el extremo negativo rara vez lleva a cabo procesos de equilibrio, ya que el extremo positivo es el encargado de esto. Esto se debe a que el extremo negativo está unido directamente a centros organizadores de microtúbulos y eso provoca que sea la región más estable del microtúbulo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Igual aquí lo dejé especificado. Entonces, solo deme un segundo. Ok, perdón. Entonces, una cosa, aquí no puse por accidente una animación, pero pues aquí queda esta imagen, aquí queda este pedacito que no lo animé. Entonces, lo que pasa acá es que, ¿por qué la región negativa es más Disculpa, estable? ¿podrías regresar a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Por qué se pierde el microtúbulo? Ahora, esa es una muy buena pregunta la que me comenta la compañera. ¿Por qué se pierden microtúbulos? La razón por la que se pierden microtúbulos es por la tubulina beta. ¿Ok? La tubulina beta, al ser una tubulina inestable, provoca que sea inestable el mismo microtúbulo. Entonces, a la hora de que la tubulina beta se une a otros microtúbulos, la unión es bastante inestable. Entonces, eso provoca que en algún momento la tubulina beta se suelte y eso provoque una reacción en cadena que otras tubulinas beta también se suelten y de esa manera se acorta el microtúbulo. Pero como el microtúbulo no se puede acortar, vamos a empezar a incorporar nuevos dímeros de tubulina para que de esa manera no perdamos la estructura completa del microtúbulo. ¿Ok? Así que es una muy buena pregunta esa. Vale, entonces, procedemos.
Entonces, aquí lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la formación del microtúbulo, en el caso de los microtúbulos, ya sea del axonema o los microtúbulos citosólicos, ¿ok? Ahorita es un ejemplo de citosólico, pero igual voy a especificar cuando estamos hablando del axonema. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener esta estructura acá que se le conoce como centrosoma. Ahorita vamos a ver más adelante qué es. Entonces, el centrosoma es el centro de origen de los microtúbulos del citosol. Entonces, este centrosoma se va a unir a una tubulina que no hemos visto, pero que sí hemos mencionado, la tubulina gamma. Entonces, la tubulina gamma va a formar una base, ¿ok? Esta es la base de todos los microtúbulos que se encuentran en el citosol. Todos los microtúbulos que se encuentran en el citosol siempre van a estar unidos a tubulina gamma. Entonces, lo que va a pasar es que esta tubulina gamma va a dar, por así decirlo, una base específica para que los dímeros de tubulina se vayan incorporando en ella. Y de esa manera, nosotros tenemos la posibilidad de formar un microtúbulo que sea estable en la región negativa e inestable en la región positiva. Ahora, si no saben cuál es la región negativa y cuál es la región positiva, una cosa que les digo es que la región negativa es la que se acerca más al centrosoma, ¿ok? Es la que está pegada al centrosoma. Y la región positiva es la que se aleja más al centrosoma. Por eso es que a veces, y en CARP, si no estoy mal, les dice que la región negativa es la que se acerca más al núcleo, porque el centrosoma está cerca del núcleo, ¿ok? El centrosoma está pegadísimo al núcleo. Voy a hacer un pequeño esquema para que quede claro. Entonces, aquí tenemos el centrosoma. Aquí tenemos el núcleo celular. Aquí tenemos el aparato, el retículo endoplasmático, por ejemplo. Y aquí tenemos el aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos estas estructuras. Y aquí tenemos la membrana plasmática. Ok, entonces, aquí el centrosoma va a tirar sus microtúbulos para todo esto. Va a tirarlos para acá, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace lo que viene siendo el centrosoma, sacar los microtúbulos. Y como el centrosoma está muy cerca del núcleo celular, por eso se dice los microtúbulos que se acerquen más a la membrana plasmática, o sea, la parte del microtúbulo que se acerque más a la membrana plasmática, es la región positiva. Mientras que los microtúbulos que se acerquen más al centrómero o al núcleo celular son la región negativa. ¿Ok? Ahora, entonces, esto quiere decir, bueno, entonces los que se van a aparato de Golgi son positivos, pero si están lejos del aparato de Golgi, ¿son negativos? No. Miren esto como que fuera un plano cartesiano, no lo miren de esa manera, miren como que fuera un plano cartesiano. Entonces, si nos acordamos del plano cartesiano, recuerden que tenemos un extremo que va para acá y un extremo para acá, que va para acá. Pero este es un plano cartesiano raro, porque el cero representa el menos y los extremos en ambas direcciones representan más, ya sea para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, siempre van a representar más. Entonces, conforme me voy yendo para allá, voy yendo a más y conforme más me voy moviendo al centro, directamente me voy moviendo a menos. ¿Ok? Entonces, es algo que tienen que entender, porque muchos tienen el problema con que, bueno, entonces si directamente nos acercamos como aparato, el aparato de Golgi o nos acercamos directamente al retículo plasmático rugoso, pues estoy yendo a positivo. Sí y no. Más que nada, lo que tienen que saber es que mientras más nos acercamos a la membrana plasmática, a nuestro punto de referencia en la membrana plasmática, estamos hablando de extremos positivos. Y mientras más nos acercamos al núcleo celular o al mismo centrómero, nosotros vamos a venir y te vamos a tener el extremo negativo. ¿Ok? Ahora, entonces, volviendo al tema. Lo que pasa acá es que también, además de estas estructuras que son bastante, ayudan bastante a la estabilidad del microtúbulo, también pueden haber otras proteínas estabilizadoras. Entre esas proteínas estabilizadoras encontramos dos, la tau y la MAP2, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la tau y la MAP2, que forman parte de la misma proteína. Aquí está la parte del tau y aquí está la parte del MAP2. Esta parte tau y esta parte MAP2 se unen firmemente a los microtúbulos para que de esa manera sean estables. Es como venir y tener un montón de palitos, un montón de palillos de dientes y ustedes los intenten parar. ¿Qué va a pasar si ustedes paran un montón de palillos de dientes sin nada que los sostenga? Van a venir, los van a colocar y se van a caer. Entonces lo que hacen ustedes es que para que no se caigan, van a venir, les van a poner una pita o un hule y de esa manera cuando ustedes los quieran parar, ¿qué va a pasar? Exactamente, no se van a separar, se van a mantener juntos y de esa manera van a provocar un proceso de estabilidad. Ahora, obviamente que no solo se pone una MAP2 y una tau, sino que se pueden poner varias para esa manera mantener estable el microtúbulo. Y eso explica por qué los microtúbulos pueden llegar a crecer tanto, porque si nos damos cuenta son estructuras dinámicas, así que se van armando y desarmando constantemente. Entonces, estas proteínas como la MAP2 y la tau permiten cierta estabilidad para que de esa manera se puedan alargar lo suficiente los microtúbulos para que llegue el punto en el cual sean lo suficientemente grandes para llevar a cabo la formación de las carreteras celulares. Una que aquí no aparece, pero realmente no es tan utilizada, es la plectina.
La plectina cumple la misma función que la MAP2 y la tau, pero por fines de directamente que no cabe directamente en esta diapositiva, no la coloqué, pero cumple directamente la misma función. Entonces, MAP2, tau y plectina son proteínas estabilizadoras directamente de los microtúbulos, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda o todo bien. Lo de que es más cercano al... ¿Podrías repetir el otro nombre? Solo apunté las que tenés ahí escritas, pero se me olvidó la otra. Ok, con respecto a una pregunta que me hicieron en la otra llamada, en relación a lo que viene siendo, ¿qué me habías preguntado, Claudia? Perdona. de que cómo cambia dependiendo de la cercanía, tanto la membrana como... Ok, mira, te explico. Vamos a hacer otro esquemita para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí lo que preguntan es cómo es la direccionalidad más o menos. Entonces, vamos a hacer, recuerden que la célula es tridimensional. Aquí es un esquema bidimensional, así que no se puede dimensionar completamente. Entonces, aquí solo vamos a poner el centrómero. ¿Ok? Entonces, el centrómero va a tirar microtúbulos para acá, para acá, para acá, para acá y para todas las direcciones. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tirarnos a extremos positivos. ¿Ok? Cuando estamos más cerca de la membrana plasmática. Y cuando estamos más cerca del centrómero, vamos a hablar de extremos negativos. Entonces, si nos damos cuenta, el centrosoma está pegado al núcleo celular y el núcleo celular está pegado al retículo plasmático y el retículo plasmático está cercano al aparato de Golgi, según la organización de estos. Entonces, si te das cuenta, conforme más me voy alejando y voy llegando, por ejemplo, a organelos como el núcleo celular, el retículo plasmático, el aparato de Golgi, me voy moviendo más a positivo. ¿Ok? Entonces, eso es independiente. Más que nada, lo único que tienes que saber es que está cerca de la membrana plasmática, seguramente estamos hablando de la porción positiva de los microtúbulos. Y si estás más cercano al centro de la célula, más cercano al núcleo de la célula, estamos más que nada hablando de la región negativa de los microtúbulos, o sea, la región más estable. ¿Ok? Entonces, en la otra llamada me habían hecho una pregunta, pero creo que no la puedo escuchar bien, así que pues no sé si me la podrían repetir, por favor. Gracias. Ok, entonces, o sea, como les digo, no me molesta, pero si me la quisiera repetir, les agradezco. Entonces, ok, entonces, bueno, si no hay preguntas, procedemos. Pero sí, sí, disculpen por... Disculpa, ¿Sí? los rojitos que habías dicho que eran. ¿Cosa? Ah, los rojitos. Los rojitos son tubulina gamma. La tubulina gamma, recuerden que es la tubulina más estable de las 3 tubulinas y permite la formación de una base para que de esa manera, a partir de este, se pueda formar el microtúbulo más estable. ¿Ok? Y recuerden que la tubulina gamma se encuentra en el extremo negativo. Y aquí creo que había una pregunta. ¿La tubulina gamma es forma base específica para qué? La tubulina gamma es la forma base específica para el microtúbulo. O sea, directamente es como la base de un edificio. Si un edificio no tiene buenas bases, va a venir y se va a caer. Ok, aquí voy a venir con una historia bíblica. No sé si han oído esta historia del güey que construía en arena y del güey que construía una roca. No sé si la han oído. Que pues uno construía una arena y se le caía su casa y otro construía una roca, pero y directamente permitía que su casa pudiera estar estable. Pues así funciona. Ok, entonces, lo que pasa es que aquí esto vendría siendo una roca. Ok, esto vendría siendo una roca para de esa manera poder tener el túbulo completamente formado. Y directamente si nosotros hiciéramos una base de tubulina alfa y beta, sería como construir en arena. Eso provocaría que cuando vengan las lluvias, provoque directamente que se pierda todo el microtúbulo. Ok, entonces, tubulina gamma es la roca. Tubulina alfa y beta por sí solas son como arena. Entonces no funciona. Ok, entonces solo es una analogía mucha. Ahora, entonces, no sé si queda alguna otra pregunta de esto. Sí, disculpe, pero estas solo se van a unir en la región negativa. Exactamente, la tubulina gamma solo va en la región negativa, jamás se coloca en el extremo positivo, porque en el extremo positivo hay otra estructura estabilizadora, ok, que ahorita la vamos a ver. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta, chicos. No, también en los microtúbulos del axonema. También se aplica, en el caso de la tubulina gamma, también aparecen los microtúbulos del axonema. Con gusto, compañeros. Entonces, prosigamos. Ya, prosiguiendo con esto, solo que no me deja. Estamos. Luego, aquí es donde viene la duda de la compañera. ¿Por qué la tubulina gamma no se coloca en el extremo
positivo, por una simple y sencilla razón, por esta estructura de acá, el capuchón GTP. Lo que pasa con el capuchón GTP es que básicamente, recuerden que yo les dije, por lo general son dímeros de tubulina alfa y beta. Sin embargo, también hay la posibilidad de ser dímeros de tubulina alfa y alfa. Estos dímeros de tubulina alfa y alfa se pueden colocar en el extremo positivo para de esa manera poder formar una estructura que nosotros conocemos como capuchón GTP. ¿Ok? Entonces, este capuchón GTP le va a dar cierta estabilidad a nuestro microtúbulo para que de esa manera se mantenga estable en cierto periodo de tiempo y permita el agrandamiento de una manera mucho más fácil del microtúbulo. Como les digo, el capuchón GTP es más que nada para permitir que el microtúbulo se haga más grande y de esa manera retrasar un poquito la despolimerización. Ahora, cuando ya cumple su función directamente el capuchón GTP, este empieza a desfosforilarse, o sea que pierde directamente un grupo fosfato. Específicamente, lo pierde solo una de las tubulinas que forma el dímero. Y de esa manera pasa de ser tubulina gamma a convertirse en tubulina beta. Y se liberan grupos fosfato libres. Y de esa manera, nosotros vamos a tener otra de su microtúbulo que en el extremo positivo es inestable. ¿Ok? Entonces, no sé si les quedó claro eso. Por eso es que como tal, directamente no se puede poner tubulina gamma en ese extremo, porque número uno, el extremo positivo tiene que ser inestable de por sí. Es su función. Y además de que de por sí, si queremos que crezca más el microtúbulo, tenemos el capuchón GTP para que de esa manera permita un cierto crecimiento mayor en el extremo negativo y mantengamos estable la estructura cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, antes de proceder con proteínas desestabilizadoras de los microtúbulos, ¿todo bien, chicos? ¿Será que podrías repetirlo en la otra diapositiva, por favor? Para que no tengas pena. Mira, como tal, básicamente en el extremo positivo, no en el negativo, en el extremo positivo, recordamos que es un extremo inestable, a diferencia del negativo que por lo general tiene tubulina gamma que mantiene su estabilidad. Entonces lo que pasa acá es que nosotros vamos a venir y vamos para permitir que el microtúbulo se alargue más, vamos a colocar lo que viene siendo dímeros de tubulina alfa, o sea, tubulina alfa con tubulina alfa. Esos dímeros de tubulina alfa se van a unir directamente al extremo positivo. Estos lo que van a hacer es que van a mantener mucho más estable el extremo positivo, evitando que se despolimerice, o sea, que pierda dímeros de tubulina. Eso va a provocar que el crecimiento del microtúbulo sea mucho mayor. Ahora, cuando ya pierde su función el capuchón GTP, lo que va a pasar, o sea, que pierde su función cuando ya tenemos los suficientes microtúbulos para que haya crecido más lo que viene siendo nuestro microtúbulo. Entonces, lo que va a pasar es que se va a desfosforilar una de las tubulinas alfa para convertirse en tubulina beta, ¿ok? Y de esa manera nosotros vamos a tener la estructura clásica del microtúbulo, que es inestable y que permite directamente su dinamismo, ¿ok? Como les digo, esto es bastante útil porque permite el crecimiento del microtúbulo, pero no provoca que esta estructura ahora sea completamente estable, sino que en algún momento va a volver a ser inestable y va a permitir que sea otra vez una estructura dinámica, ¿ok? Gracias. Excelente, no tenga pena. Ahora, luego tenemos las proteínas desestabilizadoras de microtúbulos. Esta como tal, si les soy muy honesto, la acabo de agregar porque directamente, pues por lo general no lo preguntan, pero dije, bueno, ¿qué más da a enseñarlo? Como tal, existen 4 tipos de proteínas desestabilizadoras. Las más conocidas vienen siendo la catastrofina, la estamina, la catina y la quinesina 13. No confundirme la quinesina 13 con una más motoras. Ojito ahí, porque esta tiene el mismo nombre que otra proteína que no es desestabilizadora. Entonces, lo que pasa acá es que, solo denme un segundo, que alguien más va a entrar a la clase. Ok. Entonces, lo que pasa acá es que la catastrofina directamente provoca la despolimerización del extremo negativo. O sea, de por sí, el extremo negativo se despolimeriza por sí solo. Pero, sin embargo, la catastrofina acelera ese proceso. ¿Ok? Es como el antagonista del capuchón GTP. Mientras que el capuchón GTP retrasa la despolimerización, la catastrofina provoca que se lleve a cabo la despolimerización. Luego tenemos la estamina, que la estamina es la encargada del secuestro de tubulinas, ya sea tubulina alfa, tubulina beta. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo que secuestro? Lo que pasa es que la estamina se une a dímeros de tubulina e impide que estos dímeros se coloquen en el extremo positivo de nuestro microtúbulo, provocando que la polimerización ya no sea posible, o sea, que el alargamiento del microtúbulo no se lleve a cabo y la despolimerización sea constante. Por eso desestabiliza el microtúbulo, porque hace que se haga más pequeño. Luego tenemos la catina, que rompe el centro de los microtúbulos. La catina más que nada se utiliza para desensamblar completamente los microtúbulos, porque en ciertos segmentos de esta logra
hacer que se estabilice partes centrales y provoca que todo el microtúbulo se desestabilice. Y de esa manera nosotros podemos deshacernos completamente de un microtúbulo. Y por último tenemos la quinesina 13, que no es la misma que la quinesina. Tenemos la quinesina y después tenemos la quinesina 13, que la quinesina 13 se encarga del desensamblaje de subunidades de microtúbulos. O sea que esta puede venir y puede romper las interacciones entre tubulina alfa y beta, entre dímeros de tubulina, entre oligómeros de tubulina, protofilamentos, hojas de protofilamentos o directamente la formación de un microtúbulo pequeño. O sea, la quinesina 13 puede encargarse de cualquiera de esas estructuras para de esa manera impedir que se forme como tal el microtúbulo. Más que nada, la quinesina 13 actúa más en periodos de nucleación que en periodos de elongación, porque en la elongación más que nada participan la catastrofina, la estamina y la catina, mientras que la 13 más que nada participa en periodos directamente en el cual el microtúbulo se está apenas formando. ¿Ok? Entonces, no sé si todo claro con eso. Sí, todo claro, gracias. Ok, excelente. Entonces, bueno, procedemos. Como si fuera raro que se los pregunten, pero para que de esa manera tengan más contexto, directamente tengan en mente. Ahora, ahorita sí, ya encontramos otro concepto. Centros organizadores de microtúbulos. Ahora, si nos damos cuenta, ahorita hace un ratito estuve hablando sobre algunos centros organizadores, pero realmente no los toqué tanto a fondo. Entonces, en el caso de lo que vienen siendo los microtúbulos, tienen dos tipos de centros organizadores, dependiendo de qué tipo de microtúbulos estamos hablando, ya sean del axonema o del citosol. En el caso de lo que vienen siendo los microtúbulos del citosol, utilizamos el centro organizador conocido como centrosoma. El centrosoma está organizado por dos centriolos. Estos dos centriolos se organizan en un ángulo de 90 grados, formando una L, como lo pudimos ver hace un ratito, que eran estas dos como que estructuras rosaditas que se organizaban en forma de L. Ese es el centrosoma. Y los centriolos son esas dos cositas que se organizaban en forma de L. ¿Ok? Entonces, esos dos centriolos directamente están constituidos por 9 tripletes de microtúbulos. ¿Okay? Esos 9 tripletes se conectan uno con el otro por medio de lo que viene siendo una proteína conocida como nexina. ¿Okay? Ahorita vamos a ver una imagen para que esa manera tengan una visualización de cómo es la estructura, para que esa manera no se lo quede con palabras. ¿Okay? Y luego tenemos el cuerpo basal, que miren, no sean bolas. En CARB les van a explicar una gran cosa del cuerpo basal, pero simple. El cuerpo basal es un centriolo. Simple, sencillo para toda la familia. El cuerpo basal es un centriolo. Es la misma cosa, es la misma estructura, no tiene variaciones. Es idéntico. Y ahorita lo van a ver. Solo que directamente el centriolo es el centro organizador de los microtúbulos del axonema. O sea que es la base de los microtúbulos que van a formar los cilios y los flagelos. Entonces, aquí tenemos un centriolo. Ese centriolo es el cuerpo basal. Así es el cuerpo basal. Es idéntico. El centriolo y el cuerpo basal es idéntico. ¿Ok? Aquí están los 9 tripletes de microtúbulos. Miren acá. Aquí tenemos 1, 2, 3 microtúbulos. ¿Y cuántos hay acá? 9. Entonces, por eso, 9 tripletes de microtúbulos. Estos 9 tripletes de microtúbulos se clasifican como A, B y C. A, B y C, 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 A, B y C. ¿Ok? Entonces, dos centriolos organizados en un ángulo de 90 grados pueden formar un centrosoma. ¿Ok? Entonces, dos centriolos organizados en un ángulo de 90 grados forman un centrosoma y un centriolo por individual puede formar un cuerpo basal. ¿Ok? Recuerden, el centrosoma es el centro organizador de los microtúbulos del citosol y el cuerpo basal es el centro organizador de los microtúbulos del axonema. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con eso? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé si podría regresar a la diapositiva anterior. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Creo que podría... Perdona. Sí, coméntame. Había dicho que los centrosomas son de los cilios y flagelos y los cuerpos basales es de los... Ah, no, es al revés, ¿verdad? No, los centrosomas son de los centrosomas directamente, que están constituidos por dos centriolos organizados en un ángulo de 90 grados, están en el citosol, son el centro organizador de los microtúbulos del citosol. Mientras que el cuerpo basal, que solo es un centriolo, está directamente en los microtúbulos del axonema, o sea, son los encargados de la formación de cilios y flagelos. Ah, gracias. No tengas pena, con gusto. Entonces, no me cambiar de diapositiva. Con gusto, no tengas pena. Dime.
El cuerpo basal es el centro organizador de los microtúbulos del axonema, que son los encargados de la formación de los cilios y los flagelos. Con gusto, compañera. Ahora, entonces, ya no me está dejando cambiar. Ok, prosigamos. Y pues esto ya lo habíamos visto. Excelente, entonces prosigamos. Ahora, ahorita vamos a empezar con las MAPs motoras. No confundirme las MAPs motoras con la MAP2. La MAP2 es una proteína estabilizadora. Las MAPs motoras son proteínas, como dice su nombre, de motor, o sea, directamente llevan a cabo actividades motoras, son actividades de movimiento, ¿ok? Entonces, más motoras, movimiento, MAP2, proteína estabilizadora, junto con la tau. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos tres tipos de MAPs motoras: dineínas citoplasmáticas, kinesinas y la dineína del axonema. Ojito y cuidado aquí. No confundirme la kinesina con la kinesina 23. Son cosas diferentes. Una, mientras que una es una MAP motora, otra es una proteína desestabilizadora. Una se escribe con C o con Q y otra se escribe con K. ¿Ok? Entonces, la que se escribe con K es la desestabilizadora. La que se escribe con C o con Q es la que se encarga del movimiento de vesículas a través de los microtúbulos. O también se pueden encargar del movimiento de cromatías hermanas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a explicar algunos conceptos para que... Aquí vamos a explicar cómo se utilizan. Primero que nada, vamos a ver la dineína citoplasmática y la kinesina citoplasmática. Y después vamos a ver lo que viene siendo la dineína del axonema. Como tal, la dineína del citoplasma permite el movimiento hacia el extremo negativo, o sea que se encarga de movimientos del tipo retrógrado, o sea, movimientos que vienen desde la membrana plasmática hacia el núcleo de la célula. Y luego tenemos la kinesina, que la kinesina permite el movimiento hacia extremos positivos, o sea, que se encarga de procesos de movimiento anterógrados, o sea, que van desde el núcleo celular hacia lo que es la membrana plasmática. ¿Ok? Ahora, igual, como siempre hago, para que de esa manera quede más claro, una pequeña, bueno, como tal, aún no aparece eso. Oye, ¿qué cumplen directamente estas MAPs motoras? Como tal, ahorita parece como que voy a volver al tema de los microtúbulos del citosol, pero como digo, los microtúbulos del citosol, primero que nada, antes de entender cómo funcionan las MAPs motoras, como dije, son los encargados del movimiento de vesículas. Esa es su función principal. Si las vesículas fueran camiones repartidores de la Coca-Cola, las MAPs motoras serían sus llantas y la carretera vendrían siendo exactamente los microtúbulos. Entonces, lo que pasa acá es que nosotros a partir de estos podemos venir y llevar a cabo el movimiento no solo de vesículas, sino que también de cromatías y cromosomas dentro de la división celular. ¿Ok? Porque no solo se mueven vesículas, también participan en esos procesos. ¿Ok? Así que las MAPs motoras no solo nos sirven para llevar a cabo procesos de endocitosis, exocitosis, formación de vesículas, transporte de vesículas, formación de lisosomas, transporte de vesículas con COP1, con COP2, con clatrina, sino que también nos ayudan bastante en el proceso de división del material genético. O sea, las MAPs motoras son las encargadas de que cuando nosotros dividimos nuestras células, ya sea para mitosis o meiosis, la división del material genético se lleve de manera correcta. En dado caso cometieran un error, sería culpa igual de las MAPs motoras, porque si las MAPs motoras no logran separar las cromatías hermanas o los cromosomas homólogos, podríamos presentar, por ejemplo, en procesos de meiosis, lo que viene siendo nacimientos de niños con enfermedades cromosómicas, como lo que viene siendo el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso son importantes estas MAPs motoras. Ahora, ¿un tal? El punto máximo de actividad dentro de las MAPs motoras en lo que viene siendo la célula como tal se lleva a cabo en el caso de las vesículas de manera constante, porque recuerden que las células constantemente están generando vesículas, constantemente están adquiriendo elementos extracelulares, generando elementos intracelulares para sacarlos al medio externo de la célula. Ahora bien, en el caso de lo que viene siendo cuando nosotros estamos pasando por procesos de división celular, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que nosotros vamos a pasar por un proceso conocido como metafase anafase. Tal vez ustedes lo lograron ver cuando estuvieron estudiando los temas para poder entrar el año pasado a la universidad. Lo que pasa es que esto, en la anafase, nosotros vamos a dividir las cromatías hermanas para de esa manera poder distribuir material genético, como se ve en esta pequeña animación. Entonces, las encargadas de mover esas cromatías hermanas en direcciones opuestas
directamente vienen siendo las motoras. Para de esa manera poder distribuir el material genético de manera equitativa entre las dos células y que de esa manera las dos células hijas en un proceso de mitosis tengan exactamente el mismo material genético. ¿Ok? O sea que cuando ustedes dividen un glóbulo rojo tenga los mismos cromosomas que otro glóbulo rojo. Que cuando ustedes dividen una célula hepática, las dos células hijas tengan exactamente el mismo número de cromosomas. ¿Ok? Esos son los encargados de llevar a cabo ese proceso. Ahora, ¿cómo lo llevan a cabo? Es la buena pregunta. Primero que nada, tenemos que tener nuestro microtúbulo, ¿ok? Entonces, como tal, recuerden que el microtúbulo tiene una polaridad negativa, polaridad positiva. Negativa, más cercana al núcleo, positiva, más cercana a la membrana plasmática, ¿ok? Entonces, aquí vamos a agarrar a la quinesina. Primero que nada, la quinesina. Esta de acá es la quinesina. Esta de acá, estas como patitas de acá y estos palitos son la quinesina. Y esta es la vesícula. Ok, entonces, cuando la quinesina quiere moverse del extremo negativo al extremo positivo, o sea, del centro hacia la membrana plasmática, o sea, llevar a cabo un proceso de tipo anterógrado, o sea, un transporte del tipo anterógrado, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a venir y como la quinesina tiene actividad ATPasa, recuerden que las ATPasas son los que consumen ATP, va a provocar que nosotros consumamos una molécula de ATP, generemos grupo fosfato libre y un ADP, y esa reacción va a catalizar energía suficiente para que una de las patitas de nuestras quinesinas se mueva en dirección negativa a positiva. ¿Ok? Ahora bien, la dineína hace exactamente lo mismo, pero esa la hace en dirección opuesta. Va de extremo positivo a extremo negativo. Viene la misma quinesina, la misma dineína, perdón, tiene actividad ATPasa en sus patitas. Entonces, lo que hace es que consume una molécula de ATP, generando ADP y grupo fosfato libre y provocando el transporte directamente del extremo positivo al extremo negativo. O sea, llevando a cabo un transporte del tipo retrógrado. ¿Ok? Y directamente eso vendría siendo el proceso. Por ejemplo, en las quinesinas, un ejemplo de aplicativo podría ser el transporte de vesículas con COP2, por ejemplo, o también el transporte de vesículas desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática. Ahora bien, luego tenemos las dineínas, que las dineínas pueden ser el transporte de la membrana de vesículas de la membrana plasmática hacia el citosol o hacia, por ejemplo, el aparato de Golgi, o también del transporte de vesículas del aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático como tal. ¿Ok? Entonces, directamente, eso vendría siendo el transporte de vesículas, utilizando más motoras. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que sean que repita? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Con mucho gusto. Entonces, la dineína, al igual que la quinesina, lo que hace es lo siguiente. Entonces, total. La dineína también tiene actividad ATPasa. Recuerden que la dineína lleva a cabo procesos de transporte del tipo retrógrado, o sea que va del extremo positivo al extremo negativo, de la membrana plasmática hacia el núcleo celular. Entonces lo que hace es que viene, jala un ATP, lo consume generando ADP y grupo fosfato libre, y de esa manera va a venir y va a dar un pasito una de sus patitas. Cada vez que sea un pasito, al igual que la quinesina, nosotros vamos a venir y vamos a consumir una molécula de adenosintrifosfato o ATP para la chaviza. ¿Ok? Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. ¿Todo bien, todo correcto? Entonces, disculpa, tanto la quinesina como la dineína consumen ATP. La única diferencia es de que se dirigen a polos opuestos. Exactamente, tanto la quinesina como la dineína consumen ATP. La única diferencia, como tú comentas, es que se dirigen por los opuestos. La gran diferencia es que uno lleva a cabo un tipo de transporte retrógrado y otra lleva a cabo un tipo de transporte anterógrado. ¿Ok? Y discúlpame, no sé si te quedó claro. Perdón. Sí, gracias. Okay. Y discúlpame, Ludwig, ¿qué me comentabas? Perdóname. No tengas pena. La dineína y el axonema ahorita la vamos a ver más a detalle. Ahorita solo está en esa diapositiva, pero sin embargo la vamos a repasar ahorita que estemos viendo el axonema. No tengas pena. Muy bien, entonces, aquí, igual, como estaba comentando, en la de la ATPasa. Entonces, movimiento de cromosomas. Les explico. Lo que pasa, bueno, por eso aquí había abierto mi diapositiva del ciclo celular, porque quería ver esto, ¿ok? Entonces, miren, les explico.
Lo que pasa cuando, o sea, aquí está escrito, pues, pero sin embargo quiero explicarlo con esta imagen porque esta imagen, este es otro tema que se mira hasta el otro módulo, pero solo quiero que quede claro para que de esa manera cuando entren al otro módulo no los agarren en curva, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de división celular, vamos a pasar por dos anafases. Y ustedes dirán, ¿dos anafases? ¿Acaso estás hablándome de la meiosis? No, estoy hablando de la mitosis. La mitosis tiene dos tipos de anafases, la anafase A y la anafase B. Explico. Lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos la formación del uso mitótico, vamos a encontrarnos con esta estructura acá. Aquí tenemos lo que viene siendo, aquí tenemos el uso mitótico como tal, solo quiero que lo miren bien, para que esa manera quede todo claro. Ay, solo que no me queda bien. Aquí estamos. Entonces, aquí tenemos el uso mitótico. Entonces, el uso mitótico va a tener dos centrosomas. O sea, después de un proceso de duplicación de centrosomas que se da en la profase, lo que pasa es que nosotros nos vamos a quedar con estas dos estructuras. Entonces, lo que pasa acá es que van a haber tres tipos de microtúbulos. Tres que van a ser diferentes y con diferentes funciones cada uno. Primero que nada, vamos a hablar de los más simples. Los microtúbulos astrales, que los microtúbulos astrales no intentan ir de polo a polo, ni tampoco se conectan con los cromosomas, simplemente son microtúbulos cortos que se generan a partir del centrosoma. No son relevantes para el proceso de división celular como tal, pero sin embargo siempre se los menciona. Luego tenemos los microtúbulos polares, que si se dan cuenta los microtúbulos polares intentan ir de polo a polo. Los microtúbulos de acá intentan ir para acá y los microtúbulos de acá intentan ir para acá. Por eso se dice que son polares, porque van de polo a polo. Entonces después tenemos los microtúbulos cromosómicos. Ahora, ¿por qué son los microtúbulos cromosómicos? Los microtúbulos cromosómicos se conectan, como dice su nombre, con los cromosomas, ¿ok? Entonces, los microtúbulos cromosómicos, al conectarse con los cromosomas, se van a conectar a esta estructura del cromosoma, que se le conoce con el nombre de cinetocoro, que está unida directamente al centrómero. Entonces, el cinetocoro se une a los cromosomas, a los microtúbulos cromosómicos, para que de esa manera, en el proceso de anafase A, solo que no me deja ver mi propio mouse, qué raro, para que de esa manera, en el proceso de la anafase A, nosotros podamos venir y unir lo que viene siendo nuestro cromosoma hacia lo que viene siendo las maps motoras, ya sean quinesinas y dineinas, para que de esa manera las cromátidas hermanas, o sea, esta cromatida acá y esta cromatida acá que forman el cromosoma, se logran separar yendo en direcciones opuestas. Y de esa manera la redistribución del material genético se lleve de manera correcta. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre la quinesina y la dineína que se conectan directamente a los cromosomas? No, son exactamente las mismas que se conectan a las vesículas y llevan a cabo un mismo proceso, solo que ahora en vez de transportar vesículas, transportan ácidos nucleicos, transportan cromatías hermanas, para esa manera llevar a cabo el proceso de distribución de material genético. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro eso. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, pregunta o todo bien? Ok, bueno, entonces prosigamos. Entonces, bueno, ¿qué no con el tema? Ahora, en el caso de lo que viene siendo las quinesinas. Las quinesinas son de tipo transporte, sí, es anterógrafo. Dulce, sí, directamente vendría siendo las quinesinas son del tipo anterógrafo. Vale, entonces, luego seguimos con los microtúbulos del axonema, que es aquí donde está la pregunta de compañero. Vale, los microtúbulos del axonema como tal, básicamente tienen el centro organizador que vemos abajo, que es el cuerpo basal, pero la estructura del microtúbulo del axonema, esa sí está bien fumada. ¿Pero por qué? Lo que pasa acá es que bueno, ahorita no aparece una imagen, pero igual la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Directamente los microtúbulos del axonema, como había mencionado previamente, está constituida por dos tipos de estructuras, los cilios y los flagelos. Como tal, los cilios básicamente se caracterizan por ser de pequeño tamaño y que tienen directamente un mayor número en la célula. Estos por lo general llevan movimientos de arriba para abajo, o sea que directamente van arriba para abajo como que fuera un chapoteo, ¿ok? Como cuando ustedes están nadando y suben las piernas y las bajan, para esa manera pueden nadar, ¿ok? Ahora bien, en el caso del flagelo, este se encuentra en menor número en las células, por lo general solo hay uno por célula, y también es mucho más grande que los cilios, ¿ok? Además de que este no lleva movimientos de arriba para abajo, sino que lleva movimientos ondulatorios, ¿ok? O movimientos de rotor, como quieran llamar, ¿ok?
Ahora, esto era lo que quería que viéramos. En el caso de lo que viene siendo el cuerpo del axonema, recuerden, la base del axonema es el cuerpo basal. Sin embargo, este cuerpo basal puede tener una estructura determinada que viene siendo el cuerpo del axonema. Después del cuerpo basal viene el cuerpo del axonema. Este cuerpo está constituido por 9 dobletes, no tripletes, dobletes de microtúbulos que igual se conectan por nexina. Estos 9 dobletes de microtúbulos también pueden estar estabilizados por lo que vienen siendo los mismos estabilizadores de microtúbulos, que vienen siendo la MAP2 y también la Tau, ¿ok? Además de la otra que había mencionado. Entonces, directamente, todas estas proteínas estabilizadoras mantienen bastante estable a esta estructura de microtúbulos, además de esta estructura central, que viene siendo el cinglete o los cingletes. Estos cingletes se unen por las mismas proteínas estabilizadoras con los dobletes que se encuentran radiados alrededor de ellos, para de esa manera mantener una forma bastante estable del microtúbulo. Gracias a esta estructura, los microtúbulos del axonema son bastante estables. ¿Y por qué tienen que ser estables? Se estarán preguntando. Por una simple y sencilla razón. Estos microtúbulos, si pierden su estabilidad, podrían provocar la desaparición o la mala estructura del cilio y flagelo. Podrían provocar, a su vez, que la célula no se pudiera movilizar y por consiguiente podrían provocar la misma muerte de la célula. Por eso es que estos microtúbulos tienen que ser estables, porque si se volvieran microtúbulos inestables, provocarían que la célula no se pudiera movilizar y por lo tanto, por consiguiente, podrían provocar la muerte de la misma. ¿Okay? Ahora, una recomendación. Esta estructura, al igual que la del cuerpo basal, al igual que la del centrómero, apréndansela. Esta les viene en cortos, esta les viene en exámenes. Se los digo porque a mí me venía mucho en este tipo de cosas, me venía en el examen. Así que apréndanse estas imágenes, véanlas, analícenlas. No confundan el cuerpo del axonema con el cuerpo basal o lo que viene siendo los centriolos, porque al final de cuentas son parecidas, pero sin embargo miren bien la estructura para que de esa manera no los hagan bolas. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta. Solo, ¿cómo dijiste que era el movimiento de los flagelos? El movimiento de los flagelos es un movimiento para arriba para abajo, ¿ok? Es un movimiento que va de arriba para abajo y permite el movimiento de estos. Es como un chapoteo, por así decirlo. Es como que estuvieras levantando, subiendo y bajando tu muñeca. Eso es el movimiento de los hilos. Y en el caso de los flagelos es un movimiento ondulatorio, como el que viene siendo el de un rotor, como el que viene siendo de las aspas de un barco, que empiezan a girar para de esa manera permitir el movimiento del barco. Gracias. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda, chicos? Ok, excelente. Ahora, en el caso de lo que viene siendo el movimiento ciliar, básicamente, lo que pasa, bueno, movimiento ciliar hace referencia tanto al cilio como flagelo. Ambos llevan a cabo el mismo tipo de movimiento, solo que pues el término general que se utiliza es movimiento ciliar. Lo que pasa es que en el movimiento ciliar, nosotros como tal, vamos a utilizar lo que viene siendo las dineínas del axonema. ¿Ok? Entonces lo que pasa acá es que estas van a venir y como tienen actividad ATPasa, en vez de mover vesículas o ácidos nucleicos, van a mover cromosomas. Entonces lo que va a pasar es que estas van a venir y van a empezar a mover los dobletes de microtúbulos en direcciones opuestas, uno para arriba y otro para abajo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que pasa es que si nos damos cuenta, se mueven los microtúbulos, pero ¿qué tiene eso de especial? Lo que pasa es que proteínas de conexión como la nexina impiden que los dos dobletes de microtúbulos se vayan en direcciones opuestas. Y eso va a provocar que en vez de moverse en direcciones opuestas como acá, van a venir y se van a curvar. Esa curvatura permite el movimiento del cilio y el flagelo y de esa manera permite la movilidad del mismo. Un dato curioso, por eso es que en los espermatozoides la mayoría de las mitocondrias, si no es que todas las mitocondrias, están en el cuello, porque de esa manera permiten una fácil zona de transición de la energía desde el cuello hasta la cola. Y como recuerden, miren esta cola, hay un montón de dineínas que necesitan un montón de energía. Entonces, estas van a venir y van a consumir toda la energía de las mitocondrias para de esa manera permitir que el espermatozoide se pueda mover rápido. ¿Pero por qué se tiene que mover rápido el espermatozoide? Recuerden, después de la eyaculación, los espermatozoides ya dentro de la vagina y dentro de lo que viene siendo la matriz van a empezar a moverse lo más rápido posible que puedan hacia las trompas uterinas.
para de esa manera posteriormente llevar a cabo el proceso de fecundación y de esa manera poder generar un nuevo ser, porque aquí es una carrera contra el tiempo. Por eso es que todas las mitocondrias están en el cuello. Y eso provoca también que los hombres no podamos heredar mitocondrias, a diferencia de las mujeres que sí las pueden heredar. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso vendría siendo todo por el día de hoy. Voy a dejar de... Solo un segundito. Ok. Entonces, no fue una clase muy larga, solo una hora, pero de verdad espero que les haya servido. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer. Ok, movimiento ciliar, no tengas pena. Mira, como tal el movimiento ciliar, básicamente... Exceso. Entonces, básicamente el movimiento ciliar, como está comentando. Espérate. Lo que viene siendo las dineínas pueden mover vesículas, ¿ok? Pero aquí lo que pasa con estas dineínas es que en vez de mover vesículas, mueven lo que viene siendo microtúbulos. Entonces, a la hora de activar las dineínas, van a provocar el movimiento de los microtúbulos. Bueno, los dobletes de lo que viene siendo los microtúbulos del axonema van a provocar que uno se mueva en una dirección y otro se mueva en otra dirección, como lo ves acá. Uno va para abajo y otro para arriba. Sin embargo, en el caso de lo que viene siendo tanto cilios como flagelos, estos van a estar unidos, los dobletes van a estar unidos por una proteína conocida como nexina, perdón. La nexina lo que hace es que impide que los dobletes se muevan en direcciones opuestas, uno para arriba y otro para abajo. Y de esa manera provocan que directamente a la hora de que se haga este movimiento, en vez de irse en direcciones opuestas, provoquemos un doblamiento de los dos dobletes. Eso va a provocar que a la hora de que se genere este movimiento, vamos a provocar que se genere el movimiento completo del cilio del flagelo. Y de esa manera las células se pueden movilizar. Como tal, esto consume demasiada energía, así que directamente las células que llevan a cabo este proceso tienen que tener altas de reservas de energía o moléculas especializadas orgánulos especializados para la generación de altas cantidades de energía. ¿Ok? Con mucho gusto, no tengas pena. Vale, voy a ver si en la otra hay otra duda. Ok, entonces creo que no hay más dudas, ¿ok? Igual, ¿no tienen, seguros que no tienen otra duda? Consulta, comentario, lo que sea. Mira, disculpa, yo sí tengo una observación para que ya estoy viendo en la diapositiva anterior con el cuerpo del axonema. Decías que se podía como diferenciar por el hecho de que son como 9 dobles tubos y en el centrosoma que son 3 grupos, es un grupo de 3, ¿no? Centrosoma es el conjunto de los dos centriolos, ¿ok? Ok, esto es el centrosoma. Esto es voy a regresar por acá. Esto es el centrosoma y esto es el centriolo o cuerpo basal. Cuerpo basal, centrosoma. Centriolo, cuerpo basal, ¿ok? No, pero igual, solo es una corrección. Ahora, en el caso de lo que viene siendo, sí, se puede diferenciar directamente por lo que viene siendo los dobletes. Recordemos que el centriolo o el cuerpo basal tiene tripletes. Este posee dobletes. Además de que el centriolo o cuerpo basal no posee los singletes internos, cosa que directamente sí poseen el cuerpo del axonema. No tengas pena, con gusto. Entonces, muy bien, creo que, bueno, ¿hay alguna otra duda, chicos? Muy bien, ok. Entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, básicamente sería, creo que todo por el día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado mucho la clase. Directamente, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan a lo largo de la semana por andar estudiando esto, ya saben que con mucho gusto yo les puedo ayudar. La verdad es que a mí no me molesta. Ya saben cuál es mi número. Ya creo que todos conocen mi número, la verdad. Así que directamente, pues ya saben que aquí estoy para servirles, ¿ok? Entonces, directamente el día lunes de la otra semana estaremos viendo ya la última parte de microtúbulos y si las cosas no se resuelven, pues ahí sería directamente que de instrucciones cae que cómo vamos a proceder para esa manera poder seguirlos ayudando, ¿ok? Entonces ya como última cosa, doy clase los jueves, no cobro mucho. Doy clase los jueves, no cobro mucho, la verdad. 4080, 5073. Igual en ambas llamadas estoy dejando mi número de teléfono por si en dado caso necesitan alguna consulta, alguna duda, con mucho gusto yo les puedo ayudar, la verdad, a mí no me molesta. Y directamente pues, me imagino que ya en la última clase posiblemente mande
manda el spam más masivo posible a todas las llamadas, así que pues realmente ahí estaré pasando toda la información de los cursos que vamos a tener para el cuarto módulo, ¿ok? En el cual vamos a tener nuestro contenido y demás. Y bueno, básicamente eso sería todo. De verdad, les agradezco mucho por haberse incorporado el día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado la clase y que les haya servido de algo. Y directamente, pues yo al final de la clase me voy a estar quedando para que de esa manera, en dado caso alguien hubiera tenido alguna duda o alguna pregunta, pues me la pueda comentar antes de culminar y de esa manera no dejar ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Entonces, de verdad les agradezco mucho. Pasen feliz día, pasen feliz tarde y los espero la otra semana, chicos. Pasen feliz día. Con mucho gusto, chicos, para servirles.